Nubes oscuras cubrían Lhasa, la misteriosa y prohibida ciudad del Tíbet al sur de China. Un gélido viento del noreste había dañado las banderas de oración encima de las casas y hacía que las campanas del techo del templo dorado repicaran frenéticamente. Piedras de granizo caían intermitentemente sobre los adoquines de piedra de las calles. Mañana sería el primer día del año nuevo, el año del dragón, dragón de fuego, y todo estaba listo para la gran celebración. Podían verse imágenes de la ceremonia colgadas en diferentes lugares. Lámparas de aceite habían sido encendidas en miles de altares. Imágenes de manteca de yak, más grandes que el tamaño de un ser humano, habían sido erigidas en brillantes colores para su día especial de gloria. Y el incienso se elevaba en nubes desde los templos, mezclándose con el olor de manteca humeante y el aroma de gente que nunca conoció lo que es bañarse. Peregrinos de lejanas mesetas gélidas y de los valles del Himalaya se mezclaban con los habitantes de Lhasa, y miles de sacerdotes con mantos rojos, cantando y haciendo girar sus ruedas de oración, caminaban por las atestadas calles. Uno de los peregrinos detuvo a un ocupado sacerdote para preguntarle dónde estaba el Dalai Lama, el dios rey del Tíbet, para pedirle su bendición. El lama lo miró molesto por la interrupción. «El Dalai está muerto», le dijo, y resumió su canto. Corría el año 1855. Lhasa, la prohibida y misteriosa ciudad del Tíbet, estaba agitada. El Dalai Lama había sido asesinado. Se creía que un ermitaño mongol, el último visitante que había tenido el joven monarca, había puesto veneno en su té mantecado. Pero el ermitaño había escapado y alguien debía ser castigado. ¿Sería el mongol un agente pagado? Era tarde en la noche en el salón del templo de Potala, el palacio de 1000 salones del Dalai Lama. Una sesión espiritista había sido convocada. El oráculo, el profeta estatal del Tíbet, iba a invocar a los dioses para saber quién había matado a su supremo lama. Tempu Yerjan, el rico y respetado ministro de Finanzas, estaba nerviosamente parado al borde del grupo. Se le había advertido esa tarde que él podría ser nombrado como el culpable, y sabía que no era imposible, porque recientemente él había acusado al oráculo de ser poco confiable. ¿Dejaría pasar el oráculo tal oportunidad de vengarse? Él secretamente había enviado a su esposa y a sus siervos lejos de la ciudad antes que cayera la noche, en caso que fuese necesario huir al exilio. Pero él sabía que debía estar presente en la sesión o sería considerado sospechoso. Todo estaba listo. El oráculo se sentó en su trono, vistiendo su ropaje ceremonial. Sobre su cabeza había un masivo casco de plata y oro con 4 cráneos humanos incrustados. Un alto lama arrojó incienso al rostro del vidente. Detrás de él, un coro de sacerdotes cantaban entusiasmados. Y frente al oráculo, un Buda viviente, en un canto espeluznante, llamaba al demonio Dios de 6 brazos y 3 cabezas para que tome posesión del vidente. «Ven, poderoso Peyar, dinos quién mató al Dalai Lama». A Tempu le faltaba el aire, quería gritar, pero un poder hipnótico mantenía sus ojos en el oráculo. Y ahora notó que el rostro del oráculo, en el rostro había experimentado un terrible cambio. Ya no era el rostro de un sacerdote, era el rostro del mismo Peyar. El oráculo ahora estaba totalmente poseído por el demonio. Y Tempu estaba frío, sudando. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Todavía esperaba que su nombre fuese aclarado por el dios demonio, pero no podía arriesgarse. Y viendo que todos los ojos estaban sobre el oráculo,
se deslizó hacia la puerta de donde podría observar los procedimientos detrás de un pilar. «Veo una copa de oro con un demonio danzando en el borde», musitó el oráculo. «Hay un sacerdote extraño ofreciendo la copa al Dalai Lama. Él viste un sombrero de pico alto y ropas andrajosas». Tempu sintió alivio al escuchar la descripción del mongol, pero solo por un momento, porque la voz del demonio continuó. «Veo alrededor del santo bolsas de oro y plata. Una mano ofrece la plata al sacerdote extraño. El rostro, no puedo ver el rostro. Sí, ahora está apareciendo». Las piernas de Tempu parecían que iban a colapsar. Sabía instintivamente a quién el oráculo nombraría. Huyó por la puerta a través del pasillo. Pausando por un momento en un pequeño cuarto, dejó de lado su ropaje costoso, quedando solo con ropas de un campesino peregrino. Pero mientras continuaba su huida, oía cada vez más cerca voces que gritaban: Tempu Yerjan es el hombre, prendedlo». Luchó con su pánico interior, quería huir rápidamente, pero debía aparentar ser un pobre peregrino. Pero parecía que la escalera no terminaría más. Finalmente dejó el edificio y se dirigió al muro de la ciudad, y escuchó un grito detrás de él: «¡Bloqueen las escaleras! Nadie debe dejar el palacio». Había escapado justo a tiempo. Silenciosamente se deslizó por encima del muro y saltó fuera, y allí un fiel siervo lo esperaba con 2 caballos. Había escapado, pero él nunca volvería a ver otra vez su amada ciudad de Lhasa. Un hombre inocente debía pasar el resto de sus días en exilio, todo porque un sacerdote traicionero estaba siendo ayudado por demonios mentirosos. Tempu Yerjan había escapado con su vida, pero él no había escapado la extraña esclavitud del Oriente. Y durante toda su vida, a pesar de ser un hombre rico, viviría en temor de dioses y demonios, anhelando una vía de escape. La extraña maldición del Oriente. ¿Qué es esa extraña infatuación que ha mantenido cautivo al Oriente por siglos y que ahora está penetrando en Occidente? ¿Qué ha ocurrido? El Occidente, como recordarás, fue capturado por una avalancha de tecnología, y luego en la década de los 60 llegaron los Beatles, quienes tomaron de la mano a los hippies de aquella era y también a muchos que no eran hippies y los condujeron al Oriente. Tú recuerdas la historia. Fue una revolución en contra del materialismo, una avalancha de gurús, drogas y aparentemente nuevas sensaciones que ofrecían los rituales del Oriente. Y el peregrinaje hacia Oriente no fue difícil, fue muy fácil. En una ocasión, en una audiencia de 4,000 en Berkeley, California, se le aseguró que para gozar de todos los beneficios de los rituales orientales no era necesario tener fe o renunciar al licor, a las mujeres o a una vida desenfrenada. Evidentemente, lo que estos inquietos jóvenes estaban buscando no era un salvador del pecado, sino más bien buscaban un medio ambiente que aceptara su vida disipada. O tal vez estaban realmente buscando a un salvador del pecado y no lo sabían. Tal vez creían que la manera de silenciar su culpa era adormeciendo la conciencia. Muchas voces profesionales hoy nos dicen lo mismo. Otros, por supuesto, están buscando algo diferente. Se sentían aburridos, estaban listos para probar cualquier otra cosa, astrología, religiones orientales, y así podemos seguir con la lista. Y de esa manera surgieron como aluvión una cantidad de nuevas religiones sustitutas, antiguas herejías modificadas, pero ninguna de ellas de acuerdo a las demandas morales de la religión bíblica y de la palabra de Dios. Y desde entonces, ¿ya cuánto? ¿Casi medio siglo? Estamos viviendo bajo la influencia del Oriente. La maldición de Oriente es muy fuerte. Oriente y Occidente ahora se encuentran en el altar hindú. El encanto del hinduismo ya no es simplemente una distracción pasajera. Muchos líderes idolatrados por los jóvenes son conversos del hinduismo.
Y muchas personas hoy, sin saberlo, aceptan las creencias del hinduismo sugeridas por el mundo del entretenimiento. Seamos más específicos. La música rock, por ejemplo, estuvo involucrada en este peregrinaje al Oriente. Los grupos de rock han aprobado por largo tiempo el uso de las drogas. En la década de los 60, cuando esto comenzó, la música comenzó a cambiar. Comenzó a tener una influencia oriental y luego la influencia de dioses hindúes. ¿Recuerdas a Tempus Yerjan o Gerjan y la sentencia a la cual fue condenado por un demonio mentiroso? ¿Al oráculo totalmente poseído por un dios demonio? ¿Es hacia aquí donde los aparentemente inofensivos rituales orientales nos están conduciendo? ¿Están los espíritus de demonio involucrados? ¿Y qué de la posesión demoníaca? Dime, ¿te has preguntado cómo es que la gente siglo tras siglo puede inclinarse ante dioses de madera y piedra, dioses que no pueden pensar, dioses horribles que ningún adorador puede amar, dioses de los cuales es casi imposible escapar? ¿Has atribuido esto a la ignorancia y superstición de Oriente? No, no es todo ignorancia. El poder de estos dioses orientales no está en la madera o en la piedra, no está en los ídolos mismos, no está en su apariencia que inspira temor, está en los demonios que lo poseen. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, y eso me viene a la mente enseguida, 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Allí está la explicación bíblica. Los demonios detrás de dioses, demonios que los poseen. ¿Es esta la atracción de Oriente? ¿Es esta la maldición que está alcanzando al occidente desarrollado, incluso entrando a nuestras iglesias? Evidentemente, es una parte. Luego, por supuesto, está la reencarnación y el karma. Estas también son parte de la fascinación de Oriente. La idea de regresar a la vida después de la vida y desarrollar tu karma. Expiar los pecados de tus vidas pasadas. Enderezar las cosas más adelante si no las tienes arregladas ahora. Este asunto del karma es muy popular hoy en el mundo occidental. Si la vida se vuelve insípida o la conversación mengua, esto puede hacer maravillas para revivar las cosas. ¿Cómo puede la vida ser aburrida ahora que tú sabes que en alguna vida pasada fuiste un guerrero o una princesa? Tu alergia al polvo no es ahora una mera irritación. Ahora lo puedes explicar. Tú estuviste atrapado en una mina de carbón en tu vida pasada. ¿O qué es ese extraño dolor de cabeza? Es que a ti se te disparó entre los ojos en la vida pasada y todavía sientes dolor. Y tú no necesitas sentirte culpable por gastar mucho en ropas costosas. ¿Qué otra cosa podría esperar tu esposo si fuiste Cleopatra en una vida pasada? Así lo explican ellos. No es un secreto que todos necesitamos un poquito de atención. Queremos dirigir la orquesta. Queremos ser importantes. Tal vez esta sea una de las razones por la cual la idea de la reencarnación apela a muchos. Si somos gente ordinaria aquí, por lo menos encontramos consuelo en que éramos importantes una o dos vidas atrás. ¿Y por qué razón somos personas ordinarias hoy? Es porque estamos trabajando con nuestro karma. Pero déjame enfatizar otra vez que el Oriente, con todas sus creencias de la reencarnación, considera esta rueda del destino, este regreso vez tras vez a la vida después de la vida, como una terrible carga. No hay felicidad en ella. Millones lo consideran una pesadilla y harían cualquier cosa para escapar. Las personas del Tíbet anhelan escapar de esta eterna rueda del destino. ¿No la encuentran atractiva? Te pregunto,
¿Por qué en el Occidente deseamos algo que el Oriente quiere escapar si puede? ¿Por qué abrazamos algo que para ellos es una carga inescapable en sus vidas? Ahora, debo admitir que el pensamiento de haber vivido vidas previas puede resultar fascinante para algunos y aún excitante. Pero creerlo, aceptarlo como un hecho, es algo diferente. Ruth Montgomery, autora del libro que ella dice que se originó en la mente del médium póstumo Arturo Ford, es una creyente en la reencarnación. Ella dice que aprendió de un mundo invisible, que ella fue una vez hermana de María, Marta y Lázaro, y que Arturo Ford era su padre. Se le dijo que cuando ella era joven dejaría a su esposo para seguir a Jesús, y que Jesús la enviaría de regreso a su hogar. Ella dice que Arturo Ford le explicó: no éramos tan sabios como María, Marta y Lázaro, así que nos dejaron fuera del Santo Libro. Pero ¿será que habrá una razón por la cual algunas cosas han sido dejadas fuera del libro? ¿No será que la reencarnación, el karma y la regresión hipnótica son dejadas fuera del libro justamente porque no son verdad? Sí, por atractivas que éstas parezcan a los oídos modernos, la Biblia simplemente no las enseña. Son completamente contrarias a la filosofía básica de las Escrituras acerca de lo que ocurre cuando una persona muere. Y por supuesto, en la filosofía bíblica no hay especulación, todo es un hecho. ¿Y cuál es esta filosofía básica? Tú no necesitas leer mucho tu Biblia para encontrarla. No necesitas ir más allá del jardín del Edén. Escucha el libro de los comienzos, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Escuchaste? Ciertamente morirás, dijo Dios. ¿Pero qué ocurrió? Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Una contradicción directa a lo que Dios dijo. ¿Ves? Dos voces. La voz de Dios y la voz de la serpiente. La voz de Dios diciendo: si pecas morirás. La voz de la serpiente diciendo: no morirás, no puedes morir. Dime, ¿qué voz encuentra eco con el espiritismo? ¿Qué voz encuentra eco con la reencarnación? ¿Qué voz hace eco con las religiones orientales? ¿Tú sabes la respuesta? Todas son un eco de la voz de la serpiente: ciertamente no morirás. Y amigo y amiga, aquí está la clave. Aquí está la clave para entender los fenómenos psíquicos. Aquí está la clave que nos librará de miles de engaños. Dos voces, la voz de Dios y la voz de la serpiente. ¿Cuál de ellas vas a creer? ¿Pueden comunicarse los muertos con nosotros? ¿Pueden regresar a la vida después de esta vida? Por supuesto, si no mueren cuando mueren. Por supuesto, si tú crees en la voz de la serpiente. Pero la voz de Dios es consistente a través de todas las Escrituras. Dice: ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Los muertos nada saben. Escucha, amigo y amigo, si estas claras palabras de las Escrituras fuesen hoy enseñadas desde los púlpitos, no habría entrada del espiritismo a nuestras iglesias. Las religiones orientales no ganarían terreno. Lo que hace que las iglesias e individuos sean vulnerables a miles de engaños es la creencia de un alma inmortal. Eso es lo que abre las puertas. El enemigo no tendría ninguna posibilidad si fuésemos directos y creyésemos lo que Dios dice en su palabra. Si estuviésemos dispuestos a aceptar las claras declaraciones de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que los hombres y mujeres sean vulnerables y sean un fácil blanco para el engaño? Es el rechazo de la verdad bíblica. Y no lo digo sin autoridad bíblica. Escucha estas sorprendentes palabras del apóstol Pablo al describir los postreros días. Los días que nos toca vivir hoy. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Presta atención.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabras impactantes, ¿verdad? Pero son palabras de Dios. ¿Por qué perecerán los hombres? Porque rechazaron la verdad. Y por esta razón, porque rechazan la verdad, Dios permite que sean engañados, confundidos y finalmente perdidos. Ahora, habrás notado, por supuesto, que dice que Dios envía este poderoso engaño. En las Escrituras, con frecuencia, Dios habla como si estuviese haciendo lo que en realidad Él permite, como causando lo que Él permite que ocurra. Dios nunca es el autor del engaño. Él nunca engaña a nadie. Él no quiere que ninguno de nosotros sea engañado. Hace todo lo posible para guardarnos del engaño. Él nos coloca en la senda de la verdad vez tras vez. Él nos advierte. Él ruega con nosotros. Él no se da por vencido. Su corazón se quebranta al perder a un hombre o una mujer. Pero si obstinadamente rechazamos la verdad, ¿qué más puede hacer? Él no forzará la voluntad. ¿Qué más puede hacer sino retirar su mano protectora, separarse y dejarnos creer las mentiras? Dios permita que esto nunca te ocurra a ti o a mí. La tragedia, amigos, es que millones de millones se perderán finalmente simplemente porque eligieron creer la mentira de Satanás: no morirás. Han desechado la protección de la verdad y se han hecho blancos fáciles del engaño letal del enemigo. Pero regresemos a este asunto del karma. Hay otro error con esto del karma, con la idea de que regresamos a la vida después de esta vida para expiar nuestros pecados. Y es que el karma es otra forma de salvación. Es un sustituto de la cruz del Calvario. Es una forma de salvación inventada por el hombre, por la cual el hombre trata de salvarse a sí mismo. Cristo y la cruz son dejados de lado. El karma también es una manera de escapar de la responsabilidad. Cualquier cosa equivocada que ocurra puede ser la culpa o la falla de una vida pasada, no de la presente. Y si la persona tiene faltas y fallas y hábitos, pecados en su vida, no necesita preocuparse, puede superarlos en alguna vida futura. El karma es una manera de eliminar la responsabilidad y el castigo. Se puede simplemente continuar y dejar que el tiempo repare todo. Se puede continuar regresando, como sugería uno de los Beatles, hasta que finalmente puedes lograr enderezarlo todo, decía él. Pregunto, ¿cómo se debe sentir el Hijo de Dios? ¿Cómo se debe sentir cuando el ser humano que fue creado por Él para vivir para siempre dice: no, no quiero tu sacrificio, prefiero pagar yo mismo por mis pecados a través de los siglos y siglos, aun cuando las cuotas nunca terminen? ¡Qué extraña fascinación! ¿Qué extraña locura lleva al hombre a hacer una elección como esta? El atractivo del Oriente es muy fuerte, pero encuentra un poderoso desafío en la cruz del Calvario. La cruz, amigo, nos dice que tú puedes ser perdonado ahora. No tienes que esperar. No tienes que estar bajo el peso de miles de vidas pasadas o una rueda del destino que no puedes escapar. No tienes que continuar tratando vez tras vez de hacer lo que Jesús ya hizo. Este es el mensaje de buenas nuevas de la cruz. ¿Estás agobiado con una carga de culpa? Millones de personas lo están. ¿Te has dado cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, hace más de 2000 años ya sabía de la culpa que sentirías hoy? Él ya conocía los pecados que la causarían. Él sabía los antecedentes de tu vida. Él ya sabía que la carga de culpa sería demasiado pesada. Él sabía
que te iba a oprimir. Y aún así, antes que hayas pecado, aún antes que hayas nacido, Él hizo provisión. Él vino a Belén y de allí recorrió el camino hacia la cruz para que tú puedas ser perdonado. ¿No quisieras aceptar ese perdón ahora mismo mientras oramos? Acompáñame en oración. Sí, Señor, ¿qué podemos hacer sino aceptar tu perdón? Y al aceptarlo, te estamos aceptando a ti. Y eso es lo que importa. Nuestros corazones duros, orgullosos y rebeldes son atraídos y cambiados por tu amor invencible que no debemos rechazar. Gracias por el valor eterno de este mensaje. Pero sabemos que solamente la comprensión nos salva. Solo Jesús salva. En su nombre pedimos ese perdón y libertad. Lo aceptamos ahora, en tu nombre. Amén. Querido amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un futuro con esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la palabra de Dios que conmoverán tu corazón. Un futuro con esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Cada señalador contiene un tema individual, con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes. Será un apoyo en tu estudio personal o a la hora de dar un estudio bíblico. Adquiérelo hoy en la tienda de escritoestá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza. Amigos, el tiempo pasó rápidamente. Habría mucho más para decir acerca de esto, pero ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta un próximo programa. Dios te bendiga, recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.